invitarles que abran la Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo o Éxodos, y vamos a leer el capítulo 1 de este segundo libro de la Biblia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado que se multiplicaron y fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó el poder de Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaban a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Habían dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto les ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así es que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De modo que los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenla con vida. Qué interesante es que el Señor en su palabra nos ha dejado todos estos anales o la historia del pueblo de Israel, de los hebreos, para dar una enseñanza tan fuerte, tan poderosa, pero tan clara a nuestras vidas, que aunque nosotros no seamos israelitas, no seamos hebreos o judíos, podemos captar que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios en el que nosotros hemos creído. El mismo Dios que hizo portentos y señales y maravillas con su amado pueblo, es el mismo Dios que puso a un hombre de fe como fue Abraham, y que a través de él han sido bendecidas todas las familias de la tierra que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Y cuando nosotros nos remontamos un poco atrás en el libro de los Génesis, entendimos lo que fue la vida de José, y cómo José fue un instrumento que Dios utilizó para que el resto de las tribus se mantuvieran con vida, con alimento, cuando llegó una gran hambruna. ¿Se acuerdan la vida de José? Cuando fue vendido por sus hermanos a los egipcios. Bueno, José encontró gracia bajo en aquel tiempo Potifar, y llegó a ser el segundo del reino, del gobernador. Pero ¿qué pasa? Que este hombre ante el cual José había encontrado gracia ya no existe. Ahora está otro rey, ahora está un faraón que se encuentra con que este pueblo empieza a representar una amenaza para ellos. Dice
dice lo que leímos, que eran 70 personas, la descendencia de Jacob que quedó ahí. Pero ¿qué sucede? Que mueren los patriarcas, por decir así, y empiezan los padres de esta nueva generación. Muere José y toda aquella generación con él. Sin embargo, estos que quedaron empezaron a tener muchos hijos. Y si ahorita no piensa usted que sus hijos son una bendición, en aquel tiempo ellos eran enriquecidos cuando el hombre tenía 8, 10, 12, 15, 50, 70 hijos. Esa era la riqueza más grande. Algo que el enemigo en estos tiempos ha tergiversado. Hay muchas mentes que piensan que la bendición grande está en la cantidad que tiene en el banco, el valor de la casa, el valor del carro del año, cuando para Dios esas cosas no cambian. Herencia de Jehová son los hijos, y algo de mucha estima el fruto del vientre. Es y debe ser para los hijos de Dios lo más valioso que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que siendo este pueblo y en la condición que se encuentran, no hay nada que detenga la bendición de Dios que está sobre ellos. Y cuando vemos tres partes muy fuertes aquí, muy fuertes, es que los egipcios empiezan a tener temor, porque este pueblo se empieza a multiplicar, empieza a crecer, empieza a ser fuerte y empieza a ser poderoso. Y estaban de esclavos, y estuvieron por 400 años de esclavos. Pero el Dios de ellos es un Dios de libertad, es un Dios de presencia, es un Dios de maravillas, que transforma y hace todas las cosas nuevas. Y hermosamente, aunque ellos estaban como extranjeros en aquel país, estaban sometidos al faraón, pero cuando él se percata de cómo ellos están creciendo, están siendo más numerosos que ellos, ya eran más los israelitas que los egipcios, empieza a venir el temor. Y dice, de alguna manera hay que parar esto. Porque, mire, ponga atención lo que dice la escritura. Dice que si llegaban a venir los enemigos del país y como estos eran más, se levantan contra nosotros y se van, abandonan al país. Ellos no les interesaba tanto que ellos en el momento eran esclavos y los tenían controlados. Les interesaba mucho que no se fueran de sus manos. Y los ponen a construir 2 ciudades. Nosotros estuvimos ahí en Egipto en el 2019. Y usted llega a Egipto y es una cosa totalmente diferente que llegar a Israel. Usted desde que llega a Egipto y pisa ahí, y uno en el espíritu puede percibir el ambiente, se siente algo feo, algo pesado. Es un ambiente no agradable. De hecho, el río Nilo nos llevaron a visitar, a correr, a pasear en una embarcación de noche. Y yo decía, ¿por qué será que nos trajeron de noche? Y nos llamaron la atención con una cena muy rica y toda la gente ahí, estaban los turistas. Pues porque de día está feo y huele mal, está sucio. Y es un país que desde que Dios sacó a su pueblo, los libertó de esa esclavitud, es un país que ha estado en miseria. Como le pasa a todo aquel que se levanta contra los hijos de Dios. Lastimosamente, pero así es. Y si no fuera por los turistas que entran a Israel, Egipto no tuviera turistas. Es porque vamos a Israel, es que podemos entrar a Egipto. O porque tenemos una visa para entrar a Israel, llegamos al Cairo, pero luego entramos a Israel. Es porque está el monte Sinaí ahí, donde el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés. Es porque la gente va allá. Nosotros fuimos por el Sinaí. Claro, te pasean por las pirámides y todo aquello que los israelitas en aquel tiempo trabajaron.
Dice ahí que los pusieron a fundar esas dos famosas ciudades, Ramsés y Pitón, y que los oprimían fuertemente. Pero mira qué interesante es lo que es estar bajo bendición. Entre más opresión, más crecían. Entre más opresión, más fuertes se hacían. Entre más los afligían con trabajos forzados, más poderosos eran. Así que no te quejes de la aflicción que estás pasando ahora, porque algo grande viene para ti. Algo hermoso viene para ti. Y qué bueno es el Señor, que cómo los va llevando a su objetivo. Todo proceso, toda aflicción te va a llevar a un objetivo. Y el objetivo del faraón es tenerlos oprimidos, esclavizados. Y les ponían trabajos más forzados y eran más crueles con ellos. Pero ellos seguían con vida. ¿Por qué? Porque estaban bajo bendición. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el mismo Dios de ellos. Esos eran sus antepasados, eran sus ancestros. Y la bendición que le ha prometido a Abraham se la cumplió. Y la bendición que le prometió a Jacob se la cumplió. Y la bendición que le prometió a Isaac se la cumplió. Y ahora estos eran los hijos de Isaac. Como ustedes los domingos pasados han estado escuchando la historia, esta parte. Entonces les amargaban la vida a los israelitas, sometiéndolos a cosas muy fuertes, muy crueles. ¿Y qué es lo que dice el faraón? Bueno, ahora voy a cambiar la estrategia. Número uno, hay que estar alertas, porque si estos se levantan, pues son más que nosotros y nos van a vencer. Pero entonces él, que decide acabar con su genealogía, acabar con su descendencia, dice, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Las parteras eran las hebreas, que atendían a todas las mujeres como sirvientas, ¿verdad? Atendían a las mujeres egipcias, pero parían mujeres hebreas o israelitas. Y dice, les da la orden, ahora todos los niños que nazcan se van a deshacer de ellos. Pero esas mujeres temerosas de Dios no lo hicieron. Y una excelente razón y muy convincente también es que les llama la atención: ¿qué pasó? ¿Por qué no mataron a los niños? Dijo, lo siento, Señor, pero las mujeres hebreas son tan fuertes, cosa que no tenían las egipcias, que cuando nosotros llegamos a atender el parto, la mujer ya soltó al niño, ya dio a luz. Se sale de nuestro control. Imagínense cuántas mujeres estaban pariendo constantemente para que se multiplicaran tanto. Y eso que no eran mexicanas. Pero como la mano de Dios estaba con ellos en los más finos y pequeños detalles, en medio de esa gran opresión, en medio de esa invasión del espíritu de muerte que los quería destruir, ellos se mantienen. Entonces el faraón sigue con eso, sigue con el asunto de que aunque ellas le dan ese resultado de por qué los niños no los han podido matar, él vuelve a decir, la orden se vuelve a dar: tiren al río todos los niños hebreos que nazcan. No conviene que haya más hombres, no conviene. Tenemos suficientes esclavos para levantar todo el país y hacer todo lo que queremos hacer. Dejen a las niñas con vida, pero a los niños hay que matarlos. Entonces, ¿qué sucede? Que el que está bajo bendición, como estaba este pueblo, provoca en el mundo espiritual lo opuesto de lo que el enemigo está tramando. El que teme a Dios provoca lo contrario de lo que el enemigo está tramando. Tú puedes ver oposición en tu casa, tú puedes ver oposición en tu familia, tú puedes ver oposición en tu trabajo, en tu negocio,
puedes ver oposición en tus relaciones, tú puedes ver todo eso. Pero el Dios que está en ti tiene un diseño completo de ti. Tu diseño no termina en la condición que tú te encuentras ahora. No te aflijas por eso. No dejes que el enemigo te engañe en eso. Por eso mucha gente deja de venir los domingos a la iglesia, porque se quedan en la opresión de cómo el enemigo les está señalando. Pero a mí no me señala el enemigo, a mí me cubre una bendición eterna. Nosotros no nos movemos por la opresión del diablo, nos movemos porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, y en medio de lo que estemos viviendo estamos aprendiendo que el poderoso es Él, que el que multiplica es Él, que el que hace fuerte es Él, que el que se engrandece en nuestra vida es Él. Porque fuimos designados, desde antes de la fundación del mundo, fuimos designados bajo bendición. Bajo bendición. El único que maldice es Satanás y sus servidores. Así es que cuando el creyente, te entiendo de la gente del mundo, pero el creyente se siente en opresión, ¿cuándo se salió de la cobertura de la bendición? Porque la opresión es todo lo contrario. Manipula, maneja, engaña, tergiversa, camuflajea lo bueno que viene de Dios, para mantener toda la atención sobre el problema, sobre la aflicción, sobre la angustia, sobre lo que no tengo, sobre lo que me falta, sobre lo que no he alcanzado. Así distrae el enemigo. Pero cuando tú comprendes en tu espíritu que estás bajo un Dios que bendice, no importa lo que te rodee. Había un decreto de muerte sobre ellos. Y yo estoy segura que sobre ti también había un decreto de muerte en un momento dado. Sobre mi vida hubo un decreto de muerte. Pero el enemigo no venció, venció Cristo en mí. Por eso estoy vivo. Había un decreto de perdición sobre nuestras vidas, pero el Señor trajo salvación. Había un decreto de enfermedad sobre mi vida y sobre tu vida, pero el Señor trajo sanidad. Todo eso es lo que manipula el mundo de las tinieblas. El príncipe de este mundo está en activación constante, en actividad continua. Pero los que estamos bajo bendición, no nos preocupan las artimañas del diablo, porque buscamos hacer la voluntad del Padre. Sobre el pueblo de Israel en este tiempo se manifestaba algo muy fuerte: la amenaza para todas las madres que sus hijos les iban a ser decapitados, muertos, aniquilados. ¿Cómo cree que estaba el corazón de esas madres? ¿Cómo cree usted? Ni siquiera por un minuto quisiéramos estar en el lugar de esas madres que perdieron a esos muchachos el fin de semana pasado en ese holocausto a Satanás que se levantó. No quisiéramos estar en sus pies, en sus zapatos. Pues el diablo no ha dejado de trabajar, iglesia. Y pudieron los satánicos juntar 50,000 personas. Y las iglesias cerraron. Y muchas que seguimos no podemos llegar a 300. Porque estamos bajo la opresión, bajo lo que el enemigo dice, y se nos olvida que el Padre nos quiere bajo bendición. Y soltamos, como soltar cualquier cosa, sabiendo que la vida se va en un instante. En un instante. Esos muchachos llegaron ahí a oír lo que les gusta, ahí mismo los maldijeron y ahí mismo los mandaron al infierno.
Qué terrible la condición en la que está el mundo. Y la iglesia debemos ser luz y sal en esta ciudad. ¿Cuándo podemos ser luz y sal? Cuando ya no estamos más en opresión. Cuando yo reconozco que estoy bajo bendición. Que a mí me gobierna un Dios soberano. Que a mí me dirige un Espíritu Santo, que hay una sangre preciosa que fue vertida en mi favor, que no importa qué opresión se levante, en Cristo somos más que vencedores, y que nuestras generaciones permanecerán por el tiempo que el Señor ya lo tiene asignado. Para que tengamos una idea lo terrible que fue para esas mujeres pensar que había un decreto de muerte sobre sus niños, que iban a morir. Pero mire Dios cómo tiene una bendición extensiva. Las parteras, dice la palabra que por haber obedecido a Dios, esas parteras israelitas atendían a las mujeres y todo. Dios hasta ella les dio muchísimos hijos también, porque ellos no obedecieron a la voz que los oprimía, no obedecieron a la voz del faraón, obedecieron a la voz del Todopoderoso. La única manera de callar al opresor, escucha bien, de callar esa voz que constantemente te está atiborrando con mentiras, engaños, para que desobedezcas a tu Dios y camines al lado contrario, es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y la cobertura de la bendición del Padre sigue sobre ti, sobre tus generaciones. El enemigo se ha levantado con mucho engaño en estos días, pero no nada más para la gente de afuera que no conoce a Cristo. Escuche bien. El Señor Jesucristo dijo en su palabra que en los últimos días muchos, teniendo comezón de oír lo que Faraón trae, se extraviaron de la fe. Lo que el príncipe de este mundo ofrece, se extraviaron de la fe. Él tiene artimañas, pero Él lo puede diseñar sobre nosotros, porque el diseño original ya está en el corazón del Padre. Ya está en el corazón del Padre, excepto que usted le dé derechos. Tenemos derechos de hijos de Dios, Juan 1:12. Pero cuando nosotros nos movemos bajo la opresión, bajo la ansiedad, empezamos a caminar en desobediencia y empezamos a ser cercados por ese espíritu de Faraón que hoy en día sigue esclavizando a la gente. Y se ven esclavos por todos lados, y se ven cautivos por todos lados, y se ven sacrificios humanos como lo que Él planeó por todos lados. Holocaustos a Satanás por todos lados. Él quiere niños, Él quiere adolescentes, Él quiere jóvenes. A Él no le interesan los viejitos, le interesan los niños. La figura que se vio en las noticias, ese es un ídolo que desde aquel tiempo antiguo tienen los pueblos que odiaban a Israel. Esa es una figura de un ídolo. Si usted no había leído la Biblia, en la Biblia está ese nombre que apareció ahí en los anuncios y todo eso. Ese ídolo pedía holocaustos, que les entregaran sus hijos. Era una imagen que tenía los brazos extendidos, prendían fuego y ahí ponían sus niños. Holocaustos humanos. Hoy en día, ese faraón
Y ese demonio se está levantando. Muchos padres están acabando con la vida de sus propios hijos. Cada vez más noticias. Los propios padres, en este último mes y medio del mes pasado y este mes he estado viendo eso. Los propios padres sacrificando a sus hijos. Ese es el mismo espíritu de muerte que se manifestaba en aquel tiempo. Y usted dice, pero yo no los he entregado, pero tampoco los acerca a Dios. Y es necesario que estemos bajo bendición y mantengamos esa intimidad con el Señor para que nuestras generaciones sean benditas de Jehová, como dice la palabra. Benditas serán hasta 1000 generaciones. Y cada promesa que el Señor ha dado se cumple. Cuando nosotros vemos cómo ellos vivieron la opresión, hermanos, esto es tan corto. Para 400 años que ellos vivieron en esclavitud. 400 años. Y ahí vemos cómo la mano de Dios se manifiesta maravillosamente. No lo vamos a leer ahorita, pero en el siguiente capítulo empieza a hablar de un niñito que la madre decide poner en una canastilla y se va por el río Nilo para que no sea ejecutado, para que no sea entregado al altar de la muerte. Y ese niño es levantado, recogido por la misma casa del faraón, y ahí es criado. Y él fue Moisés. El diablo no pudo acabar con el plan divino. No pudo. El diablo y el espíritu de opresión que se está levantando ahorita no va a acabar con la iglesia. No va a acabar con tu fe. No va a acabar con tu familia. Deja de buscar estrategias en tu mente. Es en el espíritu. Y es en la intimidad con Dios. El tiempo está acelerado. Porque el Señor Jesús viene muy pronto. La iglesia necesita estar avivada. Pero tenemos un gran ejemplo. Entre más los oprimían, más fuertes se hacían. Entre más los obligaban a hacer cosas que no querían hacer, más poderosos se hacían. Acuérdate que todo aquello con lo que tú batallas es en donde Dios se va a glorificar. Todo aquello por lo que tú sufres es donde el Señor se va a glorificar. Todo aquello con lo que tú luchas en tu mente es donde Dios quiere obrar. El viernes pasado hablamos de los ídolos que están en el corazón. Esos ídolos se tienen que derribar, porque nos conviene estar bajo bendición. Nos conviene mantener nuestra generación, bendecir nuestra generación, ser de bendición para otros, levantar al caído, ayudar al débil, fortalecer la fe de los que han fallado. Es necesario que la iglesia se levante, que la iglesia use el poder de Dios que ha sido manifestado. Yo les he dado poder, dijo el Señor Jesucristo, les he dado autoridad, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros la tomamos. Y Él dice que en el Padre ya nos ha dado toda bendición espiritual. Y si tenemos lo espiritual, que es lo que nos empodera, no importa el tamaño de la opresión, en el Señor tenemos la victoria. No importa. Pero te voy a decir una cosa: no te acostumbres a vivir con la opresión.
Muchos cristianos débiles en la fe hacen alianza con la opresión y ahí se quedan y nunca son victoriosos en Cristo Jesús. La opresión no es para los hijos de Dios. El Señor cambió en la cruz de Calvario la opresión del enemigo por la victoria. Cambió la maldición por la bendición. Cambió la miseria por la pobreza. Cambió el odio por el amor. Cambió todas las cosas. Cuando el Señor te alcanzó y te perdonó, te dio un paquete completo de bendición. Y si toda la bendición espiritual ya nos ha sido asignada, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Por qué no la tomamos? ¿Por qué vamos a estar a expensas que nos arrebaten a nuestros hijos? Nos arrebaten el matrimonio, nos arrebaten el negocio, nos arrebaten el trabajo. Estamos inseguros, en opresión, y cuidamos más la relación con mi trabajo que mi relación con Dios, porque estamos en opresión. El que está bajo bendición camina en libertad, habla con libertad, adora con libertad, da la gloria a Dios en todo lo que hace, porque estamos bajo bendición, porque la bendición del Padre nos cubre, la nube del Señor va con nosotros. Sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo, pero también cuando el Señor nos alerta sobre algo, porque su victoria es nuestra victoria como pastores. Tu bendición es mi bendición, nuestra bendición es tu bendición, porque somos un pueblo lavados por la misma sangre, unidos por el mismo Espíritu, bautizados con el mismo Espíritu Santo, y la victoria del cielo es para nosotros. Pero veamos dónde se está manifestando el faraón hoy en día. Nosotros lo podemos ver. No tiene que escuchar ya ni media hora noticias. 10 minutos, 15 minutos, podemos ver cómo se está levantando la maldad a unos extremos horribles. Horribles. Y la maldad se ha metido en las casas, a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, se ha metido hasta el corazón de nuestros hijos. Cristo fue hecho a un lado hace rato ya. Hace rato. El enemigo utiliza tantas cosas para distraernos. Tantas cosas. Pero la palabra misma dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para pelear lo que te corresponde, para pelear lo que es tuyo, para que te levantes en el nombre de Jesús y tomemos esta generación y sea santificada por el Todopoderoso y sea guiada por su palabra, y guerreemos en oración y guerreemos en ayuno, porque el faraón no se va a salir con la suya, porque tú ya decidiste que tus hijos son del Señor. Nosotros decidimos que nuestros hijos le pertenecen a Cristo. Y si tú lo ves dormido, con el espíritu de muerte que trae ahora, está moviendo los zombies, y aunque tengas que pararte frente a él y decirle, tú le perteneces a Cristo, aunque te estés durmiendo, tú le perteneces a Cristo, díselo. Díselo, no te dejes engañar. El diablo viene por nuestros hijos, mujeres. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Espíritu de Dios. Está tergiversando la mente de muchas maneras. En la propia escuela donde están obligados a ir, se está proliferando el lesbianismo y el homosexualismo y el satanismo a grandes escalas. A grandes escalas.
Necesitamos, padres, que vengan los viernes a la oración. Usted lo necesita, yo lo necesito. Vengamos a orar por nuestros hijos, vengamos a cubrirlos. Cuando anunciamos una vigilia de oración, véngase. Tenemos que estar unidos en la oración. Ellos son muy atacados y ellos no tienen el conocimiento, todo el conocimiento y toda la experiencia que tienes tú. Por eso Dios a ti te hace responsable, porque a ti te los dio. El mundo les está abriendo los ojos para otras cosas. ¿Y qué fe están viendo en ti? ¿Qué fortaleza están viendo en ti? ¿Lágrimas? ¿Que te escondes ahí y te sientes miserable? Dale lástima a ellos. ¿Esa es una guerrera? ¿Ese es un guerrero del Señor? ¿Qué testimonio le estamos dando? Se están yendo de las manos. El espíritu del faraón sigue destruyendo hoy en día. Y estamos edificando lo que no sirve. Estamos llevando el tiempo, estamos diezmando nuestro tiempo en lo que no edifica espiritualmente. El Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Los hijos duelen, pero esos hijos están en el corazón del Padre. No se te olvide eso. Y decláralo todos los días, que están bajo bendición. Que el Señor envía ángeles alrededor de ellos todos los días. Aunque estén en un mundo de opresión, no serán tocados, porque el Todopoderoso ha dicho que el que contra nosotros se levante, entre nosotros caerá. Y Él guarda y Él cubre tu bendición. Él guarda y cubre tu herencia. Pero lo más importante es que tu fe la tienes que cuidar tú. La tienes que cuidar tú. Me gusta mucho cómo esto habla del temor que estas mujeres le tenían a Dios. Imagínate qué bendición. ¿Cuántos bebés recibir? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánta maravilla de Dios estar viendo que nace un niño y otro niño y otro niño y otra niña y otro niño? ¿Sabe la maravilla que eso es? Yo he estado ayudando parto, mi esposo como médico, pues cuántos niños no nacieron ahí, cayeron en sus manos. Pero es una maravilla cuando uno está viendo ese bebé que está naciendo. Y lo más hermoso que entendemos como hijos de Dios es que son prestados. Aunque nos caiga así medio pesadito, pero son prestados. Dios nos los da por un tiempo para probar nuestra fe, para probar nuestra devoción a Él, para educarnos como padres y para que a través de nosotros se reciban todo lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Pero no dejan de ser una gran bendición, valiosos, joyas preciosas. Cuando la opresión está tan fuerte, nosotros nos olvidamos del valor que tenemos en Cristo Jesús. Nos olvidamos. Cuando hay problema, opresión en el matrimonio, esa opresión en aquel que tiene fe la va a definir para un matrimonio victorioso. Vino la opresión, pero Dios no los dejó ahí, Dios los sacó en victoria. Cuando Dios determina algo para tu vida, no importa el plan del enemigo, cuánto tiempo te haya esclavizado, el Señor no te deja en el pasado, te pone en un presente victorioso. Cuando el enemigo trabaja en tu mente, en tu corazón, dentro de la familia, empieza a oprimir la economía, es porque viene una gran provisión. Porque Dios nos tiene bajo bendición. Nosotros sabemos
o han visto por ahí o han leído, una perla está dentro de, se empieza a formar dentro de una ostra fea. Ahí entre unas aguas tiene muchos choques y pasa muchos procesos. Pero cuando esa ostra se abre y se saca esa perla preciosa, no es lo mismo que usted vaya y la compre en la tienda, pero usted no vio los procesos. Dice la Biblia que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Cuando usted agarra algo preciado dice, wow, qué hermosa. ¿Cómo que cuesta $3,000, $5,000? Claro, es una perla original. El enemigo ahorita está viendo quiénes son los originales. Él mete opresión al débil, al que su fe anda por los suelos, a ese más opresión lo mete. O que pensaba que era libre y todavía está esclavo. La opresión siempre va a seguir cuando hay esclavitud. De un carbón que pasó procesos bien fuertes abajo de la tierra y toma los gases tóxicos y todo eso fuerte de un carbón feo, sucio, que no tiene ningún atractivo, de ahí sale un precioso diamante, carísimos. El Señor ha hecho en nosotros algo nuevo, algo maravilloso. Solo en su mente está que usted quite el valor que Dios le dio. Solo en su mente está que su corazón siga esclavo por tal o cual cosa. Cristo ya lo declaró libre. Yo no les he llamado de nuevo a esclavitud, dice el Señor, sino una vida victoriosa. Debemos ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, como dice la palabra, porque Él mora en nosotros. No es por actitudes propias, es porque el poderoso está en nosotros. Es porque su gloria se manifiesta. Es porque no hay cosa más maravillosa que ver libre a un cautivo, ver sano a un enfermo, ver un matrimonio restaurado, ver una familia unida, ver una iglesia avivada. No hay cosa más hermosa. Pero una cosa es verlo y otra cosa es ser parte. Ser parte. Entonces el Señor ha sido maravilloso. Dios es maravilloso. Él manifiesta su poder cada día. Pero cuando el Egipto, escuche bien, o el faraón todavía está aquí, tóquese su pecho. ¿Cómo se puede hacer? Cuando tú todavía recibes esa opresión, ¿qué se va a hacer? Si tú ya sabes que el Señor ya pagó el precio. Ella rompió la cadena que te esclavizaba. Ella pudrió el yugo de esclavitud. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Cuando estás bajo bendición, tú reconoces al Todopoderoso y el Señor no permite que seas esclavo nunca más. El corazón se santifica cada día para el Señor y no permite que entre nada de lo que había aquí que hemos leído con relación al Egipto, que oprimía, que los mantenía en vergüenza, en oposición, en maldición. Todo esto ellos no lo vivieron en el mundo material, lo vivieron en lo físico, pero nunca pudo tocar su espíritu, porque ya había una asignación divina para ese pueblo. No solamente salen de esa esclavitud, sino que salen empoderados.
enriquecidos. Dice la Biblia que llevaban los tesoros de Egipto. Y mano poderosa les abrió el mar para que pasaran por ahí. ¿Cuántas cosas van a suceder en tu vida el día que tú decidas dejar la opresión? Que saques de tu corazón el Egipto que todavía te quiere gobernar, que todavía te quita la paz, que todavía te esclaviza a ciertas cosas, que haces concesión y dices, bueno, esta partecita sí la voy a tomar en cuenta el Señor, esta de aquí que todavía no lo toque el Señor, esto no, ahí se puede esperar tantito. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cristo puede venir hoy y te va a encontrar con la esclavitud en el corazón. En Cristo ya fuimos libres. Y ser libre es ser victorioso. Y ser victorioso es estar bajo bendición. Qué bueno es Dios. Él piensa en todo. En todo lo que a nosotros se nos escapa, ya lo tiene en control. Dice que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús desde el día que el Señor nos rescató. Él tiene un plan contrario al del enemigo. Es importante que valores tu bendición. Es importante que valores la unción que el Espíritu de Dios ha depositado sobre ti. Es importante que tomes en serio el llamado que Dios te ha dado. Es importante que cubras tu descendencia. Es importante que te pongas con el Señor y digas, Señor, de rodillas aquí está mi pequeña fe. Hazla crecer. Hazla crecer. Porque de lo que yo recibo, muchos pueden recibir. De lo que tú recibes es bendecida tu casa, es bendecida tu familia y tus generaciones. No se trata nada más de tener conocimiento. Se trata de vivir la palabra. Se trata de darle a Cristo el primer lugar en nuestras vidas. Vivimos en una ciudad, bueno, aquí estamos en Richmond, pero Houston, una ciudad que hace 45 años era una ciudad preciosa. Hasta en la ciudad se ve la miseria espiritual. Feo. Cuando llegué aquí era una ciudad sorprendente, hermosa, las calles, no había basura, no había, bueno, una cosa. El pecado acaba con todo lo hermoso. El pecado trae enfermedad. El pecado acarrea maldición. El pecado trae muerte. Ese espíritu del faraón que se ha levantado en Houston y sus alrededores, la iglesia lo puede vencer en Cristo Jesús. La iglesia unida lo puede vencer. El testimonio que escuchamos de los jóvenes hace un rato, necesitamos levantar esta generación. Necesitamos unirnos en pie de guerra espiritual para que esta generación sea libre para Cristo. Vengan a servir al Dios poderoso de la gloria, que les ama y que les ha dado grandes capacidades, pero el enemigo los está distrayendo. Nosotros debemos ser la cobertura de ellos. Nosotros debemos ser sus escuderos de ellos. Dale el lugar que tienen en el reino del Señor. El Señor los ha empoderado, pero ellos no lo saben. Usted y yo sí. Usted y yo sí. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y le pido que se analice dónde ha estado su parte de opresión. ¿Qué ha sido lo que le ha oprimido? ¿Qué ha sido lo que le hace sentirse a un esclavo? ¿O le hace sentirse a un miserable? ¿O le hace sentirse solo, triste? ¿O que esa situación continúa y continúa y continúa? Y usted dice, ¿y ahora cómo hago? Pues yo te recuerdo
que entre más opresión, la bendición viene grande. Viene grande cuando tú te tomas de la mano del Señor. Deja de luchar solo. Deja de hacerlo a tu manera. Deja que Dios trabaje. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Toda estrategia en tu mente no te ayuda. Es la palabra que recibes, la tomas y la aplicas, la crees con todo tu corazón como la estás recibiendo y dices: Señor, yo me aferro a tu palabra, yo me aferro a tu poder, yo creo en tu victoria, yo sé que me das la victoria en mi casa, me das la victoria sobre mis hijos, me das la victoria en el trabajo, me das victoria en mi matrimonio. Toda esclavitud de vergüenza quedó en el pasado. El pasado quedó en la cruz del Calvario. No retomes lo que ya el Señor se había llevado, no lo vuelvas a tomar. Has sido libre en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra. No vaya a ser que seas sorprendido en cualquier momento.